por estar con nosotros viendo estos videos sobre el panorama de la narrativa bíblica. Mi nombre es Hugo Sánchez. Hola, me llamo Juliana. Con este video damos comienzo a una nueva sección en nuestro recorrido por las narraciones de la Biblia. Sí, estaremos viendo más de cerca cómo comenzó la trama bíblica. Vayamos a la primera página de la Biblia. Ahí encontramos el relato de la creación. Cierto, pero hay algo muy importante que tomar en cuenta al leer Génesis 1. ¿Qué? Obviamente, para la época en que se escribió el Génesis, ya había varios y diversos relatos acerca de los comienzos de todo. Sí, es cierto, pero uno con frecuencia no piensa en eso. Sin embargo, es importante tomarlo en cuenta, ¿Por qué? porque el escritor tenía en mente lectores que estaban familiarizados con esos relatos. Tienes mucha razón. De hecho, estos relatos eran parte integral de las narrativas que circulaban por aquella época en el Oriente Próximo. O sea, el mundo donde se escribió la Biblia. Exacto. Recordemos que en toda narrativa hay un comienzo, un nudo, un clímax y un desenlace. Sí, por eso es que, de una forma u otra, todos asumimos algo respecto al comienzo del universo y de nuestra existencia en él. Volvamos al Génesis. Esto se está poniendo interesante. ¿Qué crees que pretendía el narrador del relato del Génesis? Bueno, instruir a sus lectores originales, todos ellos inmersos en aquellas narrativas antiguas que mencionaste. Claro, el mensaje es muy instructivo para nosotros, pero no se nos escribió directamente a nosotros. Seguramente el narrador quería ayudar a sus lectores a visualizar la novedosa historia del proyecto de Dios que se iba gestando desde mediados del segundo milenio antes de Cristo. Lo has dicho muy bien, y es por eso que para entender mejor el mensaje del Génesis tenemos que partir de esa primera lectura, hasta donde nos sea posible. Entiendo, debemos trasladarnos mentalmente a aquellos tiempos antiguos. Pero ¿cómo podemos hacer eso? En nuestros días contamos con documentos escritos en la antigüedad que nos permiten acercarnos al pensamiento que predominaba en su época. ¿Y cuál era ese pensamiento? Aparte de Israel, los pueblos antiguos generalmente empezaban en un punto ambiguo. Había caos, agua y tinieblas. Algo desordenado e inhóspito estaba ahí. Así es. Según esos relatos, de repente, de ese caos fueron apareciendo los dioses, y ellos fueron creando todo lo demás, incluso el ser humano. ¿Has leído esos relatos? Solo algunas partes. Por ejemplo, según los relatos egipcios de la antigüedad, todo empezó cuando surgió del agua caótica una colina sobre la que se paró el primer dios para empezar su obra creadora. A aquel caos acuoso los egipcios lo llamaban Nun. Pero no existía, porque aún no había sido reconocido. Solo cuando el dios creador de la vida le habló, Nun despertó y se volvió océano primigenio. Los egipcios con frecuencia se referían a Nun, el océano primigenio, como otro dios personal. De hecho, creían que Nun era el responsable de la inundación anual del Nilo. ¿Y qué pensaban los súmeros sobre el origen del universo? Ellos partían de las luchas entre el dios de las aguas primigenias y Marduk, el dios de Babilonia. Según el relato de Enuma Elish, Marduk mató a Tiamat, dios del mar, y lo partió por la mitad, separando así el océano que está arriba del firmamento y el que está abajo. De los despojos de Tiamat, Marduk construyó también el resto del mundo. Qué interesante que en ambas culturas los dioses fueran parte del estado caótico primigenio. Ellos suponían que sus divinidades integraban el cosmos actual y tenían diversos oficios específicos que aseguraban el funcionamiento equilibrado del mundo actual. Eso es cierto. En la mitología egipcia, por ejemplo, el firmamento corresponde al cuerpo arqueado de la diosa Nut sobre Geb, la tierra, que es su marido. Shu, el dios del aire, está encargado de separarlos para evitar que vuelva el caos. Por otra parte, según la literatura mesopotámica, el cielo y la tierra se mantienen en su lugar por cables sostenidos y vigilados por los dioses respectivos. Y Marduk habría asignado guardianes para evitar que las aguas que quedaron del cuerpo de Tiamat volvieran a inundar la tierra. Además, hablaban de los pechos del cielo, por los cuales fluían las lluvias. En pocas palabras, los antiguos vivían en un mundo poblado por dioses de todo tipo, grandes y pequeños, visibles e invisibles, afables y hostiles. ¿Y cuál era la relación entre los humanos y los dioses? Pensaban que los humanos habían sido creados para ayudar a los dioses y satisfacer sus necesidades. Como quiera que estas necesidades aparecían en la imaginación de los creadores de los relatos míticos. Los dioses permanecían en constante interacción, manteniendo el equilibrio delicado de la creación. Cada uno tenía su respectiva función.
el dios del sol, el de la luna y los de las estrellas. Había también dioses de la fertilidad y de la siembra, del día y de la noche, y muchos más. Los antiguos también creían que existían terribles criaturas marítimas destructoras, relacionadas con el caos primigenio, a quienes los dioses creadores de la vida debían controlar y derrotar. Además creían que diversos dioses dominaban el inframundo. Bueno, pero ¿cómo estos datos nos ayudan a entender mejor el relato del Génesis? En el contexto de estas antiguas narrativas, el narrador del Génesis propuso un comienzo revolucionariamente distinto. Explícate. Su propósito no era corregir científicamente los errores que aquellos pueblos pudieran cometer, sino enmarcar el comienzo de una narrativa alterna en la que la gente pudiera comprender mejor el proyecto de Dios. ¿Quieres decir entonces que Génesis 1 no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad acerca de los orígenes? No. ¿Crees que el narrador copió de las otras narraciones que había en aquel entonces? No. En su narración usó términos y conceptos familiares para comunicar su mensaje a sus lectores originales, pero plantó hábilmente una visión de mundo nueva. A ver, explícalo un poco. Bueno, desde la perspectiva bíblica de los orígenes, hay un solo Dios. Él no consultó con nadie para tomar decisiones, ni necesitó pareja, ni ayudantes para construir el mundo. No tuvo rivales poderosos, ni tuvo que pelear con otros dioses. No había nada cuando empezó a crear. Él creó los cielos y la tierra, y el caos primigenio. La tierra desordenada y vacía no es un Dios hostil, sino un estado primitivo de lo que Dios creó. Dios es distinto y está por encima de todo lo creado. No está sujeto a ningún rol o función determinada. Por mucho que esto hubiera podido sorprender a los primeros lectores, Dios es absolutamente soberano. Él estableció unilateralmente todas las leyes y funciones del universo y permanece por encima de todo. La secuencia de días en la creación y el paralelismo entre los 3 primeros y los 3 últimos días indican que Él creó todo con inteligencia. Sí, creo que es muy importante notar que nada salió del desorden y el caos, sino que Dios ordenó la tierra según su plan soberano e inteligente. En la Biblia, la creación culmina en la alianza de Dios con el hombre. Él lo bendice y le asigna una misión. El mensaje es claro. Dios creó el mundo para beneficio de la humanidad. Día tras día, el narrador de Génesis 1 reitera que cada cosa creada por Dios es buena. Buena con miras a la misión del ser humano sobre el planeta. ¿Cuál es la misión? Colaborar con Dios en el gobierno de la tierra. Mientras que según otras narrativas, los dioses crearon a los hombres para que les sirvieran y suplieran sus necesidades. En la narrativa del Génesis, Dios nos creó por gracia para compartir con nosotros. Esta manera de ver el mundo nos reta a involucrarnos en el proyecto de un Dios que está verdaderamente ahí, distinto de todas las cosas, pero involucrado y pendiente de tener una relación con nosotros. Esta narración es bella, saludable y fecunda. Pero en su asombrosa sencillez ha resultado difícil para los seres humanos. Lamentablemente así es. Hoy, en pleno siglo XXI, muchos rehúsan aceptarla. Hay quienes prefieren pensar que nunca ha existido un plan inteligente, que todo existe por azar, incluidos nosotros, que la inteligencia surgió por accidente del caos primigenio o de alguna singularidad impersonal. Cualquier cosa menos aceptar el proyecto de Dios, quien nos ama. Algo más, de cuando en cuando han aparecido filósofos que nos han propuesto la idea de que, si bien Dios dio origen a nuestro universo, Él está ahora lejos y en realidad no se interesa por lo que pasa en la Tierra. Sí, ese es el deísmo. La idea le conviene a muchos, porque así no tienen que hacer ninguna decisión respecto a la misión de Dios y pueden dedicarse así a realizar sus propios proyectos personales, nacionales, económicos, racistas o de la índole que sea. Tal vez por eso es que muchos rechazan la propuesta bíblica, porque quieren hacer lo suyo propio. Me imagino. Fíjate que hay otro fenómeno que nos sirve de escudo para no tomar en serio la propuesta de Dios en la Biblia. ¿Sí? ¿Y cuál es? Pues que muchos saben y afirman creer el relato del Génesis en el plano religioso, pero en la vida práctica siguen otras narrativas. Explícate. Pues que viven con 2 narrativas, una para la religión y otra para todo lo demás. ¿Cómo está eso? La narrativa que usan para la religión es imaginaria, desconectada de la experiencia cotidiana. Les sirve para calmar sus miedos y culpas. ¿Y la otra? Es práctica, es la que usan todos los días, no solo en tiempos de culto.
Esta es la que realmente dirige sus metas principales y la que forma sus verdaderos valores. Esta sí que es una tendencia muy prominente en nuestra época. Por supuesto, hasta nos hemos inventado una palabra para definir mejor esa dualidad. ¿Qué palabra? La palabra secular. Hay vida secular y vida religiosa, espacios seculares y espacios religiosos. Tal dualidad es totalmente extraña a la Biblia. Así es. Por eso, sigamos leyendo la Biblia para descubrir esa narrativa que nos van presentando sus escritores paso a paso, libro por libro. Les aseguro que en este maravilloso libro hay mucho que aprender.